28 de marzo nos traen el texto de Rodríguez García Coreca. Preveían una eventualidad de este tipo totalmente con lo que está diciendo esta sentencia. Y nos dicen que ahora la última OPE unificada, y yo pensaba que era para completarlo. Eso no es como sustituir esos 611 eventuales, sino que se va a tener en cuenta ningún proceso de integración. El tema de la euskera, el objetivo de llegar a acuerdos en las leyes abiertas. Egun on denoi, lehenengo eta behin gure esker ona Euskal Poliziaren legearen onarpena bideratu duten guztiei. Bide luzea izan da, baina amaieran pozgarria izan du. Gaur legebiltzarrak onartu duen lege aldaketa importantea da. Importantea, beharrezkoa eta egokia delako. Egokia eta beharrezkoa Ertzaintzaren belaunaldi berrikuntza bete-betean dagoenean. Egokia baita ere, 2013az geroztik Euskadiko segurtasunaren alde goratzen ari garen polizia eredua sendotzeko une aproposean datorrelako. Por supuesto, primero expresar la satisfacción de todo el Departamento por la aprobación de esta ley, la Ley de Policía del País Vasco, y agradecer en primer lugar a los grupos parlamentarios que han apoyado y han hecho posible que esta ley se aprobara, al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista y al Partido Popular. Y, por supuesto, agradecer el trabajo perseverante que el personal técnico del Departamento y desde la Dirección de Servicios se ha realizado para que sea posible, como digo, que hoy se aprobara esta ley. La ley que acaba de aprobar el Parlamento es una pieza clave en la institucionalización del país. Euskadi como país no se entiende sin los servicios de una policía integral como la Ertzaintza y sin los servicios que prestan las policías locales en los distintos municipios. Tampoco se entiende sin la complementariedad y la colaboración permanente con la debida coordinación operativa y profesional de los agentes de Ertzaintza y policías locales. Por eso se hacía difícil entender unos servicios policiales tan trascendentes, tan importantes para nuestra seguridad pública, para la seguridad policial de la ciudadanía vasca, sin una ley que estuviera actualizada, una ley moderna que regule su actividad y regule esa actividad en la sociedad vasca de hoy. La aprobación es una modificación, es la quinta modificación de la ley que nació en el 92, hace 27 años, precisamente siendo consejero Juan Mari Atutxa, se aprobó la primera ley de policía vasca. Hoy, con esta quinta modificación, damos un paso más en cuanto a su modernización, su adaptación también a las necesidades de la propia Ertzaintza, de las policías locales y también a las demandas de la sociedad vasca. La ley consolidó entonces y consolida hoy las funciones que Ertzaintza y policías locales cumplen en nuestra sociedad. Consolida el carácter de servicio público esencial e imprescindible de nuestras policías en el marco del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi. Esta quinta modificación que se ha aprobado hoy es importante por oportuna y por necesaria. Es oportuna porque llega en un momento clave, en ese momento de la intensa renovación generacional de la Ertzaintza, y lo es también porque es un momento propicio para consolidar el modelo policial en el que venimos trabajando desde 2013. Una policía afincada en valores de cercanía, de proximidad, de confianza y de compromiso para con la sociedad a la que sirve. Una policía orientada a resolver los problemas reales de seguridad de la ciudadanía y los problemas y demandas que también las instituciones reclaman de la policía.
Servicios policiales para hacer frente a los retos de inseguridad vigentes y también a esos retos de inseguridad emergentes y para ofrecer servicios asistenciales que asociamos a la seguridad, a la convivencia y al bienestar. En definitiva, una policía vasca en constante adaptación a una sociedad también cambiante como es la nuestra, una sociedad plural, una sociedad abierta, una sociedad bilingüe, una sociedad constituida por hombres y mujeres iguales en derechos y deberes. Mandatos todos estos que recoge el artículo 4 de la Ley de Policía y recoge también el artículo 2.3 de la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. La ley nos va a permitir una organización de servicios policiales complementarios de carácter menos vertical, con mayor autonomía y más ágiles a la hora de tomar decisiones. Organizaciones policiales, Ertzaintza y policías locales, más paritarias y representativas de la sociedad a la que prestan sus servicios. La reforma de la ley se centra en 3 ejes. Por una parte, en las relaciones de transparencia con la sociedad, en la dación de cuentas en esa actividad policial. Por otra parte, la reforma del Estatuto del Personal de la Policía del País Vasco, en consonancia también con los roles y con los perfiles profesionales que se requerirán a futuro. Y, en tercer lugar, herramientas de gestión para que los municipios puedan organizar mejor sus servicios policiales. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a quienes han hecho que esta 5ª modificación de la Ley de Policía Vasca haya llegado por fin a buen puerto, haya llegado a su aprobación hoy, 27 de junio de 2019. Eskerrik asko. Consejera, exactamente la ley, ¿qué dice de la contratación de interinos en las policías locales? Y lo que dice la ley es compatible con la sentencia que acabamos de conocer del Supremo. Pues mire, la sentencia del Supremo en ningún caso condiciona las decisiones del legislativo. En este caso concreto, la ley recoge una serie de supuestos y de prevenciones en cuanto a la contratación de policías locales interinos. Y además, la ley tiene una clara vocación para fijar las plantillas de interinos, es decir, para reducir esas plantillas de interinos. Tan es así que incluso establece y contempla la convocatoria excepcional o extraordinaria de un proceso selectivo para, precisamente, consolidar esas plazas de policías locales que son interinas o que están de forma temporal. En cualquier caso, tengo que decir, en lo que hemos podido analizar hasta este momento la sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo parte en su sentencia de la no existencia de una ley autonómica. Es decir, que con la aprobación de esta ley precisamente reforzamos la posibilidad y las herramientas que damos a los ayuntamientos para que solventen también sus necesidades. Decía, el Tribunal Supremo en la sentencia parte del supuesto de que no existe una ley autonómica. Y además, en cualquier caso, si esta ley tuviera alguna tacha, entrara en conflicto, quien tiene que resolverlo es el Tribunal Constitucional. Habría que presentar una cuestión de constitucionalidad. Pero voy más allá. Existe un caso de cierta similitud que se está viendo en la Comunidad Balear y justamente acaban de sentenciar el Tribunal Supremo a favor de la decisión del Gobierno balear de contratar personal interino. Por tanto, son ejemplos de que la ley que acabamos de aprobar, precisamente refuerza y da más capacidad a los ayuntamientos. Tengo que decir, además, que en esta fase en la que estamos envueltos, los ayuntamientos aproximadamente ahora tienen unos 600 policías locales en régimen de interinidad. El próximo día 30, la Academia Vasca de Policía, en ese esfuerzo intenso que está haciendo
para formar no solamente las nuevas promociones de la Ertzaintza, sino también a policías locales. Como digo, el día 30 se concederán las acreditaciones a más de 250 policías locales que irán a integrar las plantillas de los ayuntamientos. Y a partir de noviembre se incorporarán más de 270 a un nuevo curso. Cabe la posibilidad incluso de que los ayuntamientos, antes de mitad de octubre, amplíen esas plantillas, esas oferta de empleo para consolidar la plantilla de policías locales. Es decir, que esas 200 plazas, 270 plazas que van, o 270 personas que a priori van a recibir formación para integrar las plantillas de policía local, pudieran convertirse en un número mayor. O sea, que si le he entendido bien, lo que quiere decir es que con esta ley lo que se hace es que lo que el Supremo dice que no se podía hacer, la ley a partir de ahora dice que sí que se puede hacer. Lo que comento es que la ley al ser una ley autonómica, si tuviera alguna tacha, lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Habría que presentar una cuestión de constitucionalidad y, por tanto, procede que es el Tribunal Constitucional el que tiene que decidir si procede o no procede. Dicho de otra manera, la sentencia del Tribunal Supremo no condiciona las decisiones del Legislativo. Entiendo que esta ley se va a publicar en el boletín, a lo mejor me equivoco, pero será mañana o en los próximos días y entrará en vigor al día siguiente. Eso quiere decir que una vez que entre en vigor la ley de policía vasca, los ayuntamientos van a poder seguir contratando personal interino. A ver, hay otra cuestión que quiero comentar y que también creo que es necesario puntualizar. Es decir, respecto al personal contratado en régimen de interinidad, es decir, el Tribunal Supremo, la sentencia, es cierto, marca doctrina, puede señalar doctrina, pero tengan en cuenta que esos nombramientos que de esas 600 y pico personas son actos administrativos individuales que en sí mismos no están recurridos. Por tanto, esas 611 personas, aproximadamente funcionarios interinos de los ayuntamientos, no les afecta de forma inmediata esta sentencia del Tribunal Supremo. Le voy a repetir la pregunta. Cuando entre en vigor esta ley, ¿los ayuntamientos podrían seguir contratando personal interino, policías interinos? En tanto en cuanto el Constitucional no diga lo contrario, no se plantee una cuestión de constitucionalidad y, por tanto, marque una tendencia diferente. Pero, insisto, es decir, la ley incluso establece, y creo que es donde tenemos que hacer hincapié, la ley en todo momento nace con una voluntad de fijar las plantillas, de consolidar el empleo. Tan es así que incluso establece y prevé la posibilidad de un proceso extraordinario para consolidar esas plazas de interinos. Esta es la voluntad de la ley, es decir, fijar el empleo, consolidar el empleo. Y creo que sobre eso es donde tenemos que poner y hacer hincapié. Amén de que existe y la ley contempla también la figura del auxiliar de policía para que en casos de necesidad, en casos en situaciones temporales y extremas, pueda haber una contratación de auxiliares para complementar las labores de policía local. Pero, sobre todo, insisto, creo que hay que poner y hacer hincapié en la voluntad que tiene la ley de consolidar el empleo público, de consolidar esas plazas que están ocupadas ahora de forma interina por distintas personas. ¿Y quién tendría que acudir, una vez entre en vigor la ley, quién tendría que acudir al Constitucional? Cualquiera pudiera acudir. Cualquiera que cuestione lo que dice la ley. Efectivamente, cualquiera que se sienta afectado y que cuestione lo que dice la propia ley. Sí, en muchas de las leyes que se han aprobado en este Parlamento se ha puesto hincapié en la cuestión de la seguridad jurídica. No sé si en este caso es una excepción, porque si se aprueba una ley en la que se da por hecho que uno de los artículos puede ser recurrido al Constitucional, no parece que eso dé mucha seguridad jurídica, por ejemplo, a quien vaya a ser contratado en adelante
por el artículo 120. Bueno, en cualquier caso, cualquier ley, y en cualquier caso puede ser recurrida ante el Constitucional, y de hecho tenemos pruebas y muestras varias. Lo que insisto es que la ley precisamente da una herramienta más para solventar esa situación de temporalidad y esa situación de interinidad que se producen en los distintos ayuntamientos. Precisamente lo que viene es a ofrecer más soluciones a los ayuntamientos. Otra de las cuestiones es que ha dicho que esas 611 personas que están, digamos, en estos momentos en interinos, pueden ser sustituidos por los 200, en parte por los 270 que van a salir. ¿Eso significa que 270 de esos interinos van a la calle y entran otros? ¿Y entran otros interinos? No, digo, entran otros los que salen de la academia, los que está diciendo que van a sustituir. Los ayuntamientos han convocado las plazas que parte de ellas las cubrirán, o parte de ellas no, las plazas que han convocado cubrirán con el personal que salga de la academia en este próximo 30 de julio. Habrá plazas que estén cubiertas por interinos y otras quizás no están cubiertas. Son situaciones, cada ayuntamiento tiene situaciones muy diferentes. Estamos hablando de ayuntamientos muy heterogéneos en cuanto a la distribución. Primero, ayuntamientos que no tienen policías locales, ayuntamientos que solamente tienen alguaciles, ayuntamientos que tienen un desarrollo de policía local amplio, donde las funciones incluso que vienen desarrollando en cada ayuntamiento son diferentes. Son situaciones muy heterogéneas, es decir, y hay que analizar en cada caso cuál es el efecto, lógicamente, que producen todas estas decisiones. Y en cualquier caso, mañana viernes, se va a celebrar una reunión entre el Departamento y EUDEL y los ayuntamientos para analizar a fondo la sentencia, para analizar las distintas situaciones y para plantear las soluciones. Pero entiendan ustedes que con la ley aprobada se abren nuevas vías de solución. ¿Cuáles van a ser las soluciones que va a plantear el Departamento mañana en esa reunión? Por lo que ha dicho, da la sensación de que el problema ya no existe un problema, que no hay tal urgencia de cara en estos 2 meses a que esos interinos dejen de serlo. A ver, para empezar, le entiendo a usted que está barajando 2 meses para que esta sentencia se aplique sobre unos casos concretos que recae, que además tengo que decir, por la información que tengo, recae sobre el régimen de interinidad del Ayuntamiento de Santurtzi, y creo, por la información que tengo y con todas las reservas, que no existe ya el problema porque no existen estas personas en régimen de interinidad. Pero en cualquier caso hablaríamos de 2 meses a partir de la comunicación en firme de la sentencia. Pues esos plazos ya no depende, no le puedo decir cuáles son. Los que maneja el tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia, es el que tiene que comunicar la sentencia. Bueno, el departamento tiene una cuestión clara y es, con la ley en la mano, las posibilidades que se ofrecen. Bueno, para empezar, y lo he comentado y vuelvo a repetirlo, cabe la posibilidad de que los ayuntamientos amplíen su oferta de plazas para esta tercera convocatoria o este tercer proceso unificado de selección de policías locales. Cabe la posibilidad de que hagan una convocatoria extraordinaria para consolidar las plazas de interinos. Cabe la posibilidad de que incluso puedan reforzar las necesidades de verano, necesidades estacionales, a través de la figura que contempla la ley de auxiliares de policía. A partir de ahí, como digo, hay que analizar con los ayuntamientos y con EUDEL en profundidad cuál es la situación y, bueno, como siempre hacemos, ofrecer soluciones en cada caso, porque seguramente la solución válida para un ayuntamiento o viable para un ayuntamiento en este momento no lo es para otro. La convocatoria extraordinaria para consolidar los interinos, ¿eso qué sería? ¿Una OPE para nombrarles funcionarios de carrera? ¿Cómo sería un poco eso? Efectivamente, en la transitoria, en la 10ª, la ley contempla la posibilidad de convocar
de forma excepcional un proceso de selección para consolidar las plazas de interinos, que supone, bueno, pues que se valora en ese proceso, valora más la experiencia, la antigüedad que se haya podido tener en la plaza, es decir, da facilidades para que las personas que ocupan esas plazas en régimen de interinidad puedan consolidar la plaza. Una funcionalización automática. Automática no, es un proceso selectivo, está con una fase de concurso-oposición que, bueno, pues que facilita la consolidación de esas plazas que ahora están ocupadas de forma interina. Sí, convocatorias extraordinarias. Y en la primera opción, la de ampliar la oferta de plazas estaríamos hablando en todo caso de formar a agentes, pero que seguirían siendo interinos. No. La formación que está haciendo, a ver si lo aclaro, la academia, es decir, las 250 personas, voy a dar en números redondos, que saldrán de la academia el día 30 de julio, van a ocupar plazas como funcionarios de carrera, es decir, no son interinos. Y lo mismo han superado la OPE, han superado el proceso de formación de la academia, los 7 meses de formación, y pasarán a formar parte de las plazas de funcionarios de los ayuntamientos a los que cada cual haya accedido. Y lo mismo las personas que entrarán a formarse a partir de octubre. Y este es el tercer proceso unificado también de proceso selectivo de policías locales unificado. El tercero empezará en el mes de noviembre a formarse y, como digo, hasta mitad de octubre pueden incluso los ayuntamientos ampliar el número de plazas e incluso incorporarse a algún ayuntamiento que no lo hubiera hecho hasta este momento. El mensaje general, por lo tanto, que veo que quiere transmitir es de tranquilidad. El problema no es entonces tan grave. El mensaje es de tranquilidad y, sobre todo, de la apuesta que hacemos, la apuesta decidida por la consolidación del empleo. Creo que esto debe quedar claro. La ley, y la ley lo recoge claramente, es la apuesta que el Departamento, a la hora de plantear el proyecto de ley y también el proyecto que se ha aprobado con algunas mejoras en este aspecto por parte del Parlamento, que se ha aprobado hoy, tiene una vocación clara: consolidar el empleo temporal. Sí, a lo largo del Pleno se han puesto de manifiesto, por lo menos, que en 2 artículos la redacción de la ley en euskera y en castellano no es la misma. ¿Cómo se va a solventar esto? Pues esa es una cuestión que compete a los servicios de la Cámara, como comprenderá. ¿Pero cuál es la que vale? ¿La que está en euskera o la que está en castellano? Pues no he leído las 2 versiones, entonces tendría que volver a revisarle. Pero en cualquier caso es una cuestión, las correcciones que haya que hacer las hará. Lógicamente, para eso están los letrados del Parlamento. En la ley, cuando se habla de la figura del auxiliar de policía, en régimen que ya has dicho que sería para casos excepcionales, este auxiliar se habla de que tendría unas funciones muy concretas, pero ejercería, o sea, tendría la capacidad de ejercer como autoridad, o sea, como puede hacer un policía. El auxiliar de policía no tiene las mismas funciones que el policía local. Por tanto, por ejemplo, una de las limitaciones es no pueden llevar arma, no pueden realizar ciertas funciones como la policía local. Y, efectivamente, pues tienen unas limitaciones como agentes de autoridad en cuanto a que no son funcionarios. Pero lo mismo que ocurre en cualquier otro, en el ámbito de la Administración en general. Es decir, las diferencias que hay entre los funcionarios o el personal laboral en cuanto a determinadas cuestiones como las que usted está apuntando.